Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta semana les traemos un análisis de la renuncia del presidente de Guatemala, de su detención, de la corrupción en Guatemala y las elecciones, y nuestro hashtag numeral Primavera en Guate. Bienvenidos. Renuncia ya a la avaricia, a la codicia, renuncia ya, la indiferencia, prepotencia, renuncia ya, al saqueo del pueblo, renuncia ya, corrupción, violación, somos el pueblo de Guatemala, estamos hartos de tus putas vallas, con promesas populistas y para los efectos correspondientes que sea ingresado el señor Otto Fernando Pérez Molina al centro de detención. Porque Otto Pérez es la personificación en este momento de todos los males del sistema político de Guatemala. Bueno, y para analizar lo que sucedió en Guatemala en las últimas semanas, le presento a los invitados. Karen Cerón, del Observatorio de Redes de la Universidad del Rosario, profesora del Rosario y especialista en el fenómeno de las maras en Guatemala. Fernando Sánchez, también del Rosario, profesor de la Facultad de Jurisprudencia, abogado constitucionalista. Eduardo Gómez, investigador, antropólogo, investigador de Corpo Visionarios. Y José Cepeda, docente de la Universidad Javeriana, periodista y politólogo, y en este momento estudiando, desarrollando con la Konrad Adenauer el Índice de Desarrollo Democrático. Ya nos contarás de eso aquí, cómo se aplica a Centroamérica. Les propongo que miremos una primera nota de lo que sucedió en Guatemala. Con cerca de 20 jornadas de manifestaciones, los ciudadanos guatemaltecos lograron una asistencia histórica en las elecciones del pasado 6 de septiembre con un 78%, reafirmando su rechazo a la corrupción de miembros del gobierno. La renuncia y orden de captura del presidente Otto Pérez Molina, militar retirado del Ejército de Guatemala, electo popularmente en el 2011, se dio luego de la acusación formal hecha el 21 de agosto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía del país por el conocido caso de La Línea, red que realizó un fraude multimillonario en las aduanas. Ese mismo 21 de agosto fue capturada y trasladada al centro de prisión preventiva la que era la entonces expresidenta Roxana Baldetti, quien presentó su renuncia en el mes de mayo. Todas las referencias al 1 y a la 2 corresponden al presidente y a la entonces vicepresidenta de la República. En la investigación fueron vinculados más de 40 funcionarios del gobierno, entre los que se encuentra Omar Franco, director de la Superintendencia Administrativa Tributaria, Carlos Muñoz, su predecesor, y Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la vicepresidenta. De esa manera, hasta el momento de hoy, encontramos que en toda la organización con sus beneficiarios, este es el organigrama, que hay en un nivel superior a Juan Carlos Monzón la participación, tenemos que decirlo, muy lamentable en la valoración que hemos hecho del señor presidente de la República y la señora Ingrid Roxana Baldetti.
La investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad, creada en el 2007 por la Organización de las Naciones Unidas, que había sido cuestionada frente a su necesidad en el país por Otto Pérez Molina y cuyo mandato terminaba en el mes de septiembre, implicó 80.000 escuchas telefónicas y 500 mensajes revisados por los investigadores. Después de la renuncia presentada por Molina el 2 de septiembre y la orden de captura emitida por la Fiscalía el siguiente día por la asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, Alejandro Maldonado Aguirre, ex juez y expresidente, asumió la presidencia de la República por los 4 meses de gobierno que restan. Porque no les ofrezco más que compartir un gobierno nuevo por un periodo muy corto. Pero pienso que ese periodo muy corto puede ser ejemplar para que las futuras administraciones de Guatemala tengan de dónde partir. Con la noticia, la ciudadanía salió a las calles a celebrar. Celebrando el sacrificio, la persistencia, la perseverancia de un pueblo que sábado tras sábado pedía ansiosamente que hiciera justicia. La renuncia del presidente es una prueba más de la fuerza de un solo corazón unido por el pueblo de Guatemala. Ya no más corruptos en el gobierno. Para conocedores del tema de corrupción como Karen Husman, directora del proyecto Actúe Colombia, el caso de Guatemala es la muestra de una ola de reacción en diferentes países frente a la corrupción. Creo que estamos pasando, por lo menos, no sé, como en los últimos meses, inclusive si uno toma en cuenta también pues la primavera árabe, una muestra de que en varios países la población no está dispuesta a tolerar la corrupción de altísimo nivel, que se indigna y que exige investigaciones y que no haya impunidad frente a estos hechos. Sin embargo, y a pesar de la alta participación, los resultados electorales no parecen reflejar una demanda de cambio. En la primera vuelta, Jimmy Morales obtuvo el primer puesto con 23,85% de votos válidos. La ex primera dama Sandra Torres de Guatemala con un 19,74% y el empresario Manuel Valdizón con un 19,65%. Guatemala se prepara para una segunda vuelta el 25 de octubre. ¿Qué elecciones deja Guatemala? Bueno, ¿les parece si empezamos, José, digamos, explicando un poco cómo llegamos a esto? Hoy, hace unas horas, las autoridades judiciales congelaron $692.000 que Otto Pérez Molina, el expresidente, tenía en 6 cuentas bancarias. Fueron congeladas hace un rato. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, buenas noches a todos. Soy Laura. Un placer estar acá con los colegas. Bueno, yo lo que quisiera decir es que hay como un punto de cambio que es muy interesante y sería como, llamémoslo, un desgaste del telemaneje tutelar que habrían tenido las fuerzas militares durante mucho tiempo en América Central y particularmente en el caso hondureño, es decir, una situación que no se ha superado a pesar de, llamémoslo, 3 décadas de tratar de cristalizar una democratización. Entonces vemos como que ese desgaste se da, pero esa situación tutelar no ha sido superada y estaba encubierta por debajo de la mesa en todas las redes corruptas. Y por el otro lado, como lo decía el informe, y lo han comentado colegas en la prensa, otros medios, un emerger justamente de la sociedad civil que es algo nuevo y positivo que ha exigido esos cambios. Entonces creo que las dos cosas se juntan, ¿no? Un desgaste de ese tutelaje militar corrupto, por supuesto, y una visión me parece a mí positiva de la sociedad civil y de la gente y de la ciudadanía, hombres y mujeres que han pedido el cambio. Y hablas de ese tutelaje militar porque Otto Pérez Molina es un antiguo, era miembro de los caiviles, esta fuerza, digamos, esta fuerza que luchó contra la insurgencia. ¿Es por eso que hablas de una tutela militar? Sí, yo creería que tú encuentras en general en la comarca centroamericana tan querida y tan dolida por todo lo que ha pasado, que los militares afectaron justamente los procesos electorales y los sistemas de partidos. O directamente los controlaban o directamente estaban, llamémoslo, detrás diciéndoles sí o no quiénes se quedan. Entonces esa situación permeó mucho tiempo los países centroamericanos y algunos lo han venido superando. Yo creo que Honduras, mal que bien el propio Salvador con su proceso de paz,
Nicaragua tiene otros matices, pero Guatemala no había superado esa situación. Y entonces, a cambio de decir estamos al frente del poder, pues están detrás de las estructuras fragmentadas de los sistemas de partidos y en este caso en todas las redes de manejo de poder económico, como lo vimos. ¿Y cómo llega Otto Pérez Molina? O sea, es un militar elegido popularmente. O sea, recuerda, por ejemplo, el caso de Hugo Banzer en Bolivia, por ejemplo. ¿Cómo se llega a eso? De hecho, es el primer militar después del proceso de transición democrática en Guatemala, el que es elegido popularmente después de este proceso tardío, que creería yo, de democratización, hasta el 85. Y, por supuesto, un militar bastante polémico, muy bien formado en el ejército y en Estados Unidos, pero hay todo tipo de acusaciones que están vinculadas a qué tanto estuvo vinculado con el genocidio guatemalteco, por ejemplo. Por supuesto, cuando hablamos de Efraín Ríos Montt, pues el emblemático presidente que ha sido tildado de precisamente su responsabilidad en el genocidio, y entonces hay varias acusaciones que vinculan a Otto Pérez en estos procesos, por supuesto nada comprobado aún, varios activistas, colectivos campesinos, pero finalmente llega. Además, se supone que hizo una especie se proclamó autopresidente, digámoslo, después de que Efraín Ríos Montt está en su proceso más complejo en la presidencia. Y Otto Pérez es particularmente interesante en su discurso para llegar a la presidencia, porque venimos de un presidente, Álvaro Colón, que había sido visto como un presidente de mano bastante blanda, un presidente que casi era utilizado, más bien quien gobernaba era su ex esposa, que es la candidata que ha pasado a la segunda vuelta. Entonces, el presidente Álvaro Colón era un personaje político que se había calificado como de una mano bastante blanda. Y Otto Pérez llega con un discurso de mano dura, por supuesto, ante un país que se encuentra totalmente coaptado, la inseguridad y verdaderamente un problema de seguridad ocasionado en parte, por ejemplo, por las maras, y claramente promete un discurso de mano dura para combatir no solo la delincuencia y los grupos al margen de la ley que están propiciando este escenario de inseguridad, sino también las estructuras criminales y además corruptas. Entonces es bastante paradójico, pero exploremos un poco este tema de la tutela militar que había sobre, los procesos políticos en Guatemala. Una de las cosas que mencionas tú es el genocidio y cómo, Efraín Ríos Montt, que estuvo al mando del genocidio, que tuvo condena por genocidio, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que quien asume como presidente, Maldonado, fue uno de los jueces que devolvió el proceso de Ríos Montt a cero, ¿verdad? Entonces, hubo también acusaciones en cómo se trató el tema del genocidio en Guatemala, en este primer fallo que condenaba a Ríos Montt y después cómo llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema decidió que por cuestiones, por vicios técnicos, por vicios legales, había que volver de todo procesales, había que volver desde el principio. ¿Hubo acusaciones de corrupción también ahí? ¿De eso es lo que estamos hablando? Arrancas primero buenas noches, Laura, y a todos los compañeros del foro y del programa. Arrancas con una pregunta anterior y quisiera como retomarla un poco, porque las evidencias en las acusaciones de delitos que afectan los derechos humanos, afectan la vida, la dignidad de las personas, son muy difíciles de capturar en la investigación, en cualquier tipo de investigación en términos generales, pero el dinero es rastreable. En cambio, el dinero sí es rastreable. Entonces, ahí hay un punto donde cualquier tipo de estrategia, pero también cualquier tipo de investigación logra un éxito, y es buscar cuáles son las evidencias, las huellas financieras, las huellas monetarias que hay de todo un andar delictivo o de una investigación, o si se quiere una sospecha, porque no hay una condena realmente de fondo. Eso sería lo primero. Lo segundo es que en esto que señalas muy bien, de que la persona que asume es una persona que ya había tenido un interés, si se quiere en términos jurídicos, una situación de prejuzgamiento sobre el punto, pues es lo que casi siempre ocurre en estas situaciones donde hay una fiebre
de cambio político, en donde los cambios realmente no son de fondo, sino que son solamente coyunturales, y hay una persona que pasa ahí a responder por una función absolutamente transitoria. Y pasa a responder como lo vimos, con un discurso anticorrupción, llamando a la gente, cuando es, digamos, uno pensaría que es un miembro de la vieja clase política que ha estado, digamos, circulando en esos círculos desde hace rato, y se ve obligado ahora a hacer un llamado a votar contra la corrupción en las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya entramos, digamos, en lo que realmente que es de fondo. Aquí, por ejemplo, Luis Camargo les pregunta por qué esto es una muestra de madurez política, por qué una muestra de madurez política. Y aquí, digamos, Fernando está hablando un poco de coyunturas. ¿Esto es una coyuntura que va a traer un cambio estructural o no? Yo no sé, bueno. Buenas noches a todos. En principio yo creería que a lo que estamos asistiendo tiene como dos grandes puntos que ya José nos estaba diciendo al principio. Uno primero es digamos, ese desgaste de unos militares que entregan hace ya más de 30 años el poder, ¿sí? Que vienen un desgaste sistemático, que han logrado, digamos, mantenerse en algunas, reciclándose como presidentes o muy cercanos a las estructuras de poder, pero que no están ya, digamos, no son, digamos, los dueños completos del poder en este momento, por una razón muy particular, y es lo otro que decía José. En todo caso, la sociedad civil sí empieza a emerger. Ahora, que eso sea un cambio de fondo, todavía no puede decir que sea un cambio de fondo. Y la mejor muestra es lo que pasó con las elecciones, ¿sí? Con las elecciones, pues se esperaría que hubiera un voto de castigo fuerte a esa clase política tradicional, es decir, que por lo menos las nuevas caras que estaban por allá y que siguen estando muy abajo en las preferencias electorales, aparecieran y emergieran como una especie de procesos políticos debajo, y resulta que lo que vemos es un partido que nace de unos militares que son agredidos en el 2004 y se conforman este partido, y ellos son los que sacan el primer puesto en las elecciones. El segundo es un partido socialdemócrata, pero pues que tiene a la esposa del anterior presidente de Colombia como su ficha política. Entonces, digamos, hablar de cambios aquí es muy complicado. Yo creo que lo más interesante de lo que ha pasado durante todo este tiempo es que, a diferencia de otras crisis políticas en donde han caído presidentes, lo que pasó en Guatemala sí se ciñó fuertemente a la institucionalidad. Es decir, hoy en día uno no puede decir que ninguna de las actuaciones que llevaron a la destitución del presidente o a la cárcel a la ex vicepresidenta es cuestionable desde el punto de vista ni jurídico ni político. Entonces creo que eso es muy importante. Estás haciendo referencia, cuando dices a diferencia de otros países, estás haciendo referencia, por ejemplo, al caso de Lugo en Paraguay, donde el proceso, digamos, en el Congreso podría haber tenido vicios de ilegalidad. ¿A eso están haciendo referencia? Y creo que está muy bien el punto, porque en la región tuvimos el caso de Zelaya, que el presidente, que recordaremos por su sombrero y sus posiciones también muy vehementes, pues fue sacado en un golpe de Estado que revivió un repudiable fantasma que hemos tenido en América Latina. Entonces, en esa medida, hay una madurez sin precedentes en este proceso social desde abajo que pide la renuncia. Yo creo que en eso merece un aplauso Guatemala, y cuando hemos tenido, inclusive, para no ir muy lejos, situaciones bochornosas en los gobernantes de otros países, incluyendo tal vez Colombia en los años 90, un presidente que tuvo ingresos en su campaña cuestionables y la gente no se movilizó. Eso es una de las cosas que quiero que discutamos, que tratemos de ver por qué aquí la gente no se moviliza ni por el proceso, no se movilizó por el proceso 8000, tampoco se movilizó en Bogotá por el carrusel de la contratación, por ejemplo. Hablemos de eso, pero antes tenemos en línea desde Guatemala a Óscar Vázquez, de Acción Ciudadana contra la Corrupción, y queríamos aprovechar para hacerle algunas preguntas. Óscar, muy bienvenido al programa.
Buenas noches. Mire, Oscar, aquí estamos con un grupo de analistas y queríamos hacerte, preguntarte cómo se llega a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, qué rol juega ahí y cómo ves tú el rol del colombiano Iván Velázquez en la caída del presidente Otto Pérez Molina. Bien, buenas noches. Mire, se llegó a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, que se llama CICIG, que es una comisión amparada por Naciones Unidas, porque hacia finales del gobierno del presidente Alfonso Portillo todavía existían algunos grupos que surgieron en el conflicto armado que se llamaban cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad. Entonces, la función inicial de la CICIG, bueno, cuando se pensó, era combatir este tipo de grupos, que eran básicamente cuerpos paramilitares. Sin embargo, digamos, lo que se fue negociando con Naciones Unidas y el Congreso, finalmente se determinó lo que hoy se llama CICIG, que es Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y que cobró vida y ya empezó a funcionar a partir del 2007 aquí en Guatemala. A partir de ahí hemos tenido tres comisionados. El tercero es precisamente el comisionado Velázquez, que es de Colombia. Y hasta ahora es que hemos visto los resultados de esa comisión, porque lamentablemente los comisionados anteriores, uno español, Carlos Castresana, el otro costarricense, Dalanese, de apellido Dalanese, no entendieron o no supieron cuál era su rol. Hasta que vino el comisionado Velázquez, creo que la comisión finalmente comprendió su rol y empezó a dar resultado tras resultado tras resultado, de tal cuenta que hoy pues tenemos a los que eran las máximas cabezas del gobierno, la vicepresidente y el presidente en la cárcel, derivado de un caso de corrupción en el sistema aduanero nacional. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo funcionaba el fenómeno La Línea? ¿Cómo era que se estaban volviendo ricos presidente y vicepresidenta? Claro. Este caso de La Línea es una estructura criminal que funcionaba básicamente por temas de defraudación aduanera. Es decir, cuando alguien quería internar mercancía en el país, en vez de pagar lo que estipulaba el reglamento de la materia, pues se abocaban a esta línea o esta estructura para pagar menos impuestos. Entonces, lo que pasó es que la carga tributaria del país por importaciones fue decreciendo, derivado de que estas personas realizaban una defraudación aduanera. Entonces, por ende, ellos recibían plata que el fisco dejaba de percibir. Entonces, Oscar... Perdón. Sí, no, Oscar, la pregunta es que Otto Pérez Molina construye su propia caída, ¿verdad? ¿Y por qué es que él sí autoriza la renovación del mandato de la Comisión de Naciones Unidas y no, digamos, finalmente los termina echando del país, como se sospechaba que haría? Lo que sucedió es que, bueno, ya había un acuerdo tácito, digamos, entre diferentes sectores para sacar a la CICIG del país, o sea, para no renovarles el mandato. Pero unos días antes de que eso sucediera, precisamente la comisión saca a luz este caso de La Línea. Entonces el presidente pierde todos los recursos políticos y legítimos para sacar a la Comisión de Guatemala. Por eso es que la CICIG ha podido renovar su mandato.
pero fue precisamente porque se desarrolló un proceso de investigación profesional y objetivo que permitió que esta investigación se llevara a cabo. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos llamándote si esto en Guatemala, si ustedes en Guatemala siguen dándonos cátedra de movilización. Muy buenas noches, Oscar. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, no sé si vieron, él dice solamente cuando llegó Iván Velázquez, realmente la comisión entendió cuál era su rol. Es curioso, ¿no? Porque Iván Velázquez es un hombre sumamente cuestionado aquí en Colombia. Todo un sector político lo detesta porque es el gran cerebro de la investigación de la parapolítica. Y resulta que en Guatemala es, digamos, el catalizador de todo un movimiento social. ¿Les parece si hacemos un poquito una comparación que nos están proponiendo los mismos televidentes de comparar por qué en Guatemala sí, por qué aquí no? ¿Cuáles son los factores que sí se dieron allá y aquí no tenemos? Bueno, yo diría algunas cosas, perdón. En principio hay un proceso bien interesante, ante todo liderado por varios colectivos juveniles, jóvenes que se agrupan, se organizan y que además tienen el propósito de informar a la clase media. Por mucho tiempo la clase media guatemalteca se había tildado como una clase media supremamente desinteresada de las cuestiones, este tipo de cuestiones tan polémicas en el país. Y los jóvenes emprenden todo un proceso con una cantidad de símbolos, con una cantidad de arengas, de reclamos, por supuesto. La canción que vimos al principio, Renuncia Ya. Renuncia Ya, claro. Y hay una cantidad de repertorios de acción, no solo las protestas multitudinarias de 80,000 personas, además protestas no solo en la ciudad capital, sino además a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, un proceso de democratización de la información vía redes sociales, porque por supuesto las redes sociales facilitaron mucho el proceso de movilización. Okay, pero todos ustedes son profesores, todos. Todos hemos estado en un salón de clase, o sea, ¿por qué los jóvenes en Guatemala sí logran hacer eso y aquí no logramos ni que se organicen para un consejo estudiantil en la universidad? Yo no diría eso, creo que los jóvenes en todas partes del mundo, bueno, si hay algo que es global es la juventud y si hay algo que es global es la internet y las redes sociales. Eso es realmente globalizador y creo que otros fenómenos políticos que nos traen rápidamente la primavera árabe, los ocupados, los indignados y otra serie de manifestaciones de jóvenes que son en términos de Renjo las multitudes inteligentes, esas inteligencias colectivas, pues cada vez son más presentes, cada vez los vemos más, cada vez vemos cómo están actuando, cómo están mostrándose y ellos tienen una ventaja técnica y tecnológica maravillosa. Están preocupados como otros lo estuvieron en su momento por las realidades, la corrupción, las injusticias de cada uno de sus países, pero además son nativos digitales, son personas que conocen perfectamente las redes sociales, la internet, los dispositivos electrónicos, nosotros no. Eso les da, en mi perspectiva, les da una ventaja tecnológica, conceptual para hacer política de una manera que antes no habíamos visto. Pero además hay un tema que es importante y es que yo no diría que en Colombia los jóvenes no se han movilizado. Hace claro, 3 años, hace 3 años logran una cosa bien importante. El punto es este: ¿qué es lo que moviliza a los jóvenes y por qué los moviliza? ¿Sí? ¿Cómo, digamos, porque la política no es solamente razón y raciocinio, sino la política también es sentir, ¿sí? Y ese sentimiento, digamos, permite que los jóvenes se movilicen en determinadas cosas y en otras no. En Colombia yo creo que todo este tema de indignación por la corrupción, por problemas, digamos, estructurales del país, por la desigualdad política, por la desigualdad económica, no logró lo que sí logró en su tiempo el proceso de la MANE, bueno, que fue, digamos, los jóvenes se sintieron tocados directamente. Probablemente también hubo algo de utilización política por varios sectores, pero yo creo que lo que se logró fuertemente fue movilizarlos desde ese sentimiento que se generó. Y la política como sentimiento
tiene que funcionar de esa manera. El joven se moviliza también porque se siente, no solamente el joven, todos nos movilizamos por eso, pero yo creo que el joven todavía no se siente identificado, todavía no se siente, digamos, parte responsable de lo público en este país. Bueno, pero a eso voy con la MANE. Uno tiene la sensación, y los estudiantes de la MANE han venido varias veces a este programa, son líderes inteligentísimos con un futuro por delante, pero uno tiene la sensación que están construyendo esto desde la universidad pública. Y tú, Karen, planteó aquí el tema de la clase media, el rol de la clase media en la movilización en Guatemala, pero sobre todo lo vimos en Brasil con las grandes marchas contra Dilma antes del Mundial, por ejemplo. Esa fue la movilización de la clase media. ¿Cómo interpretan eso ustedes también? ¿Por qué, por ejemplo, cuando hablamos de la movilización estudiantil aquí en Colombia, ya salieron todos los jóvenes a la calle? Aquí uno ve también un quiebre entre el estudiante de la universidad privada y el estudiante de la universidad pública, ¿o no es así? O sea, yo diría que no es así y felizmente debo decir que fui testigo de cómo estudiantes de universidades privadas que en principio no deberían tener o que no tendrían una conexión con esas sensibilidades sociales que aparentemente solamente estaban sintonizadas por las universidades, los estudiantes de las universidades públicas lo hicieron. Habían foros por todas partes, uno lo veía en 2, 3 universidades que son tradicionales en Colombia y los muchachos se reunían sin ningún lío. De hecho, recuerdo que no con la autorización, porque no es el término para decirlo, pero sí pues con la solidaridad de sus profesores, de otros profesores y de institución y de la parte administrativa de muchas universidades, y estaban presentes en la MANE y se tomaban las calles, iban a los foros. Creo que ahí hay una participación de los muchachos que a mí me evocó la séptima papeleta, público y privado también metidos en el tema, en algo. ¿Te tocó? Te ves muy joven para que te haya tocado la... Sí, él ha dicho algo importante y es cierta renovación del discurso. Yo creo que inclusive en las universidades privadas, que uno siempre espera, por supuesto, que la universidad pública es la que predomine en el mejor sentido de la palabra, hay una renovación de unas clases medias que han podido pagarse las universidades privadas y no la élite tradicional que esperábamos de esas universidades. Entonces eso ha generado un estado coloidal. Lo que yo pensaría es que, por supuesto, los teléfonos celulares, las redes sociales no son el movimiento, es lo que está detrás. Y a pesar de que tenemos unos temas en que se ha despertado la juventud, nos falta, por ejemplo, la continuidad de ir más allá de los repertorios de instituciones formales o informales a, por ejemplo, la continuidad del caso chileno de los estudiantes, ¿no? Entonces acá lo que vimos en Guatemala es que se dio ese estilo de movilización tipo las calles de Santiago en otras partes de Chile, continuidad desde abril hasta que logran llegar a este punto de generar un cambio. Entonces, bueno, ese es un factor, los jóvenes en las redes sociales. ¿Qué otros factores hubo allá que acá no vemos? No puedo dejar de resaltar que hay un tema tributario, fiscal, en el fondo del problema. Y lastimosamente Colombia tiene una característica en materia de derecho tributario muy compleja, y es que la inseguridad jurídica en materia de derecho tributario es alta. La razón de eso es que no tenemos un código tributario. Nosotros tenemos un estatuto tributario. Eso es lo que explica que permanentemente tenemos reformas tributarias que se ajustan por exenciones y por deducciones. Ese capítulo de las exenciones, deducciones y las posibilidades de tener un tratamiento preferencial en materia tributaria es la que beneficia muchas veces a las personas que hacen, pues, no planeación tributaria, no evasión fiscal, sino elusión. Y eso es, creo que, lo que justifica un poco lo que ocurrió ahí en ese caso. Pues lo que ocurrió ahí, a ver si me corrigen si entendí bien o mal, lo que corrí es, al escándalo se le llama la línea porque había una línea de teléfono a la cual yo, importador en Guatemala, llamaba y decía, voy a entrar tanto de tal cosa, ¿cuánto me toca pagar? Y le pagaba al presidente o la vicepresidenta. ¿Entendí? El escándalo era así, más o menos. Correcto. Una línea de teléfono. ¿Ustedes creen que nosotros hemos llegado a eso? ¿O estamos peor que eso? ¿O hay más transparencia? Yo creo que, por supuesto, el caso de Colombia es un país de unas dimensiones pues mucho más grandes que nuestro hermano
país que en esta noche analizamos. Entonces hay tipo de fenómenos de mucha transparencia, yo creo, también en las entidades del Estado que luchan contra la corrupción, de parte del empresariado que hace sus cuestiones transparentes, y otras todavía, por supuesto, en una oscuridad lamentable. En el caso de lo que vemos en Guatemala, y ella lo dijo muy bien, al ver esas clases medias es porque hay gente que justamente cuando hay una emergencia de clase media, pues es como en Brasil, demanda justamente en tiempos del mundial algo mejor porque antes no tenían nada. Es signo de madurez. Y en este caso hay parte del empresariado centroamericano que sí ha pensado que las cosas transparentes son mejores. Entonces, ella lo señalaba bien, al tú ver nomás las imágenes encuentras una serie de gente que lidera las marchas que son, no voy a decir blancos, pero sí mestizos, mientras que los indígenas tradicionales que han estado dispersos y que todavía siguen estando un poquito agachados, acompañan las marchas periféricamente. Yo acabo de llegar hace una semana y media de Tegucigalpa, en Honduras, y donde comentamos la situación porque la estábamos pues viviendo, y hablábamos eventualmente de un efecto réplica en Honduras donde también había marchas contra el presidente Hernández. Entonces obviamente el gobierno del presidente Hernández está tratando de hacer ciertas mejoras dentro de también la situación no tan compleja, pero también compleja del caso hondureño, y pensando en esa misma situación. Marchas habían en Tegucigalpa cuando yo estuve, y con esta visión un poquito de una sociedad civil también despertando. Podría no solo ser la primavera en Guatemala, sino la primavera centroamericana. Pero bueno, pero todos sabemos cómo terminó la primavera árabe. Todos sabemos cómo acabó eso. Nos vamos a una primera pausa y cuando volvemos hablamos con un líder juvenil en Guatemala. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de numeral Primavera en Guate, y antes de seguir con el análisis de Guatemala, les informamos que ha sido confirmada la sentencia de Leopoldo López en Venezuela. Leopoldo López ha sido condenado a 13 años de prisión que deberá pagar en la cárcel de Ramo Verde. Pues hablamos de democratización en un lado, y tenemos estas noticias terribles sobre opositores políticos por otro lado, ¿no? Entonces, si hay primavera, será en Centroamérica, porque no parece que se está moviendo mucho para este lado. En este momento le damos la bienvenida a Pedro Cruz, un estudiante, un líder juvenil en Guatemala y uno de los organizadores de las marchas. Muy buenas noches, Pedro. Hola, muy buenas noches, amigos de Colombia. Un especial saludo desde la ciudad de la eterna primavera, Guatemala. Y pues antes de continuar, yo quisiera solidarizarme con el pueblo venezolano, especialmente con la familia de Leopoldo López, quien está pasando esta situación tan crítica, tan injusta. Y bueno, es un ejemplo de lucha lo que están haciendo nuestros hermanos venezolanos. Bueno, Pedro, seguramente en un próximo programa podremos analizar todas las aristas, quienes están a favor, quienes están en contra de Leopoldo aquí, de Leopoldo López en este programa. Pero hoy queremos hablar de Guatemala y hay mucho interés en que nos expliquen desde Guatemala el rol de la Comisión contra la Corrupción. ¿Nunca hubo un sentimiento allá, Pedro, de que había una excesiva injerencia de un órgano internacional en las investigaciones? Bueno, la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, inició sus labores en Guatemala en el año 2007, pues como se le ha llamado desde el inicio, pues es un experimento de Naciones Unidas, el cual busca fortalecer los procesos de investigación en Guatemala, pero al mismo tiempo buscar con la experiencia de fiscales internacionales y de expertos en investigación lograr desarticular todas esas estructuras paralelas que están incrustadas dentro del sistema del Estado guatemalteco. En los últimos años se había llevado a cabo una discusión de que si la Comisión Internacional debía de continuar o debería de retirarse, y bueno, yo creo que lo que está haciendo Iván Velázquez en estos momentos, acompañando a Tel Maldana, la fiscal del Ministerio Público, pues merece aplaudir y merece reconocer el trabajo que han realizado, porque han sentado un precedente importante. Nunca antes
en un mismo periodo de gobierno se había pues pedido la renuncia de la vicepresidenta de la República, del presidente de la República, y tampoco teníamos el antecedente de que en ese mismo periodo de tiempo los dos funcionarios, los altos funcionarios, habían terminado en la cárcel. Pues si bien es cierto, no se ha dictado una sentencia y ambos se encuentran en prisión preventiva, yo creo que esto ha sido un paso importante para la justicia guatemalteca, pero también para una fiscal general, Telma Aldana, de quien en un inicio, en el momento en el que fue nombrada, muchos guatemaltecos no creíamos en ella y considerábamos que iba a responder a los intereses del gobierno en turno. Sin embargo, pues ahora vemos cómo con el acompañamiento de la CICIG, liderada por el colombiano Iván Velázquez, pues se han generado estos resultados importantes. Pedro, y lo cierto es que había una comisión internacional que cumplió su papel, pero también una sociedad que estuvo dispuesta como a capitalizar en ese, digamos, sobre lo que se producía, a aprovechar esos momentos, esas investigaciones. ¿Cómo lograron movilizarse los jóvenes allá? Bueno, es muy importante resaltar de que las movilizaciones que se llevaron a cabo en Guatemala, pues se buscó que en primer lugar no tuvieran un liderazgo específico, sino que siempre se hiciera ese llamado importante de que estábamos luchando todos juntos contra la corrupción y que toda esta movilización que se estaba llevando a cabo era y es porque seguimos en la lucha de todos los guatemaltecos que estamos luchando por ese país que nos merecemos. Muy importante resaltar que el papel de las redes sociales jugó un rol súper importante, ya que a través del Facebook, a través del Twitter, a través del Instagram, del WhatsApp y de todas las redes sociales que se puedan imaginar, se estuvieron enviando los mensajes, la información estaba llegando con inmediatez, las convocatorias, y bueno, es algo que los guatemaltecos no tenemos tampoco un precedente tan como se está llevando a cabo, porque pues estábamos viendo que casi 100,000, 120,000 guatemaltecos en la plaza, movilizados de una manera genuina, de una manera legítima, muy natural, y porque queríamos estar ahí. Pedro, ¿y qué papel jugaron los medios en estas movilizaciones? Quiero aplaudir a los medios de comunicación guatemaltecos que nos han dado un acompañamiento muy importante. Sin ese acompañamiento de los medios de comunicación que desde un inicio se volcaron para apoyar estas manifestaciones, yo creo que todas estas movilizaciones sociales en Guatemala no hubieran completado ese círculo tan importante. Medios que generan opinión, medios que informan, medios que también estaban trabajando muy bien las redes sociales, medios que se estaban sumando a transmitir en vivo las manifestaciones en la plaza y que le hacían transmitir ese mensaje a los guatemaltecos que estaban en su casa a que se sumaran a esta lucha contra la corrupción y a la depuración de la clase política en el país. Yo creo que es muy importante el rol que ha jugado la ciudadanía, los jóvenes, los universitarios, los medios de comunicación, el sector privado y distintos sectores en el país. Creo que eso ha sido la clave importante de la movilización en Guatemala. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos en comunicación. Gracias por tomar la llamada. Bueno, entonces aquí se hablan de dos factores más. Uno son los medios de comunicación, pero otro es el sector privado, porque la Cámara de Comercio de Guatemalteca, que venía apoyando a Otto Pérez Molina, de un momento para el otro dice, le quitamos el apoyo. ¿Cómo comparamos eso con Colombia? ¿Les parece si arrancamos con el tema de los medios? Aquí dice, Pedro, transmitieron las manifestaciones en vivo. Yo les recuerdo que aquí cuando se transmitió, este canal transmitió las manifestaciones en vivo en contra de la destitución de Gustavo Petro, fue el único canal que las transmitió y recibió muchísimas críticas por eso. Entonces, ¿están obligados los medios a transmitir eso, a no transmitir? ¿Ustedes cómo lo interpretan en lo que, digamos, si lo traen al contexto nacional?
Hay algo ahí, y Pedro lo menciona y es clave. No hay líderes, todos lo son. Esa es una de las características de los jóvenes que trabajan en las redes sociales y que están sensibles con una causa política. Eso técnicamente se llama activismo y estamos hablando de algo que se llama la ciberpolítica. Y es sumamente interesante porque si uno, trasladándome a la pregunta que hacías ahora, ¿qué le pasa a los jóvenes que no están preocupados, que no hay líderes? Es la pregunta que se hacía en los 90s. No es necesidad de que haya líderes, es que todos lo son, nadie tiene un nombre propio. Las personas trabajan en un colectivo y suman esfuerzos y logran eso. Hacen algo fundamental y es que no tienen ese ego, esa falta de solidaridad de trabajo en equipo que siempre había generado afectaciones para los activistas tradicionales. Y con los medios de comunicación lo han visto permanentemente. Lo que hace un muchacho con un teléfono inteligente es que pone a prueba, pone en tensión, en competencia sana al camarógrafo de un noticiero tradicional, porque le está diciendo yo también puedo informar y él lo puedo hacer tal vez de pronto mejor, soy un pescador de oportunidades y moviliza a ambos. Es interesante eso. Pero ahí hay un elemento interesante y es que, claro, la movilización vía redes sociales puede, como Pedro lo enunciaba, ser bastante efectiva, eficiente, pero es siempre, para que se genere un impacto muchísimo mayor, fundamental esa alianza, esa conexión de poder trasladar esto que está en redes hacia los medios masivos de comunicación, precisamente para llegar a públicos que probablemente no están utilizando esas redes sociales. Y en Guatemala pasa, que sumado a lo que Pedro dice, algo muy interesante, y es que se suman actores muy diversos. CACIF, por ejemplo, que es, diría yo, el símil de la ANDI aquí en Colombia, una asociación de gremios tradicionalmente, por supuesto, muy cercana a la institucionalidad, jamás se había salido de pronto de esa cercanía que había tenido, y CACIF se suma a la Iglesia Católica, por ejemplo, que también tiene una fuerza enorme. Entonces es la suma de muchísimos sectores sociales, precisamente en un movimiento que congrega a toda la ciudadanía. Sí. Llega un punto como maravilloso de presión en que tú ves que la sociedad civil está más adelante que la clase política. Entonces como que la clase política, y me da mucha pena decirlo en esas palabras, ese rezago de república bananera que todavía hay en Guatemala, en este querido país, pues está quedándose atrás de lo que pasa y toda la sociedad presiona. Por otro lado, él toca un punto muy interesante, es que los medios de comunicación hoy, si no se ponen las pilas, pues la comunicación es directa. Hoy hay más comunicación que periodismo en cierto momento. Claro, y el periodismo tiene que salir a trabajar al lado de lo que pasa. Hay una cosa que creo que es importante, y es que, digamos, al principio hablábamos si esto era un cambio estructural o era solamente un cambio superficial. También ahí es importante mirar qué tan profundo está siendo el cambio, ¿sí? Y es que llega un punto de inflexión en el que las acusaciones son tan claras, la cantidad de evidencia es tan fuerte contra el presidente y la vicepresidenta, que la clase política y todos los socios tradicionales salen en desbandada, ¿sí? Entonces lo más fácil, evidentemente, es unirse a la oposición, que en ese momento ya tiene toda la fuerza, tiene todas las armas para hacer caer al presidente. Entonces el presidente se queda solo, y el punto es que yo creería que no hay un cambio estructural profundo todavía en la sociedad guatemalteca, y esto, digamos, también se demuestra por las votaciones que hubo. Es que las votaciones son demasiado claras en que se sigue votando por la misma gente que hemos tenido siempre. Claro, pero yo te hago una pregunta, ahora tú dices, bueno, es que realmente era tal la evidencia que todo el mundo dejó solo a Otto Pérez. Aquí también hay casos donde uno podría decir, ¿por qué, por ejemplo, allá ante la presión el Congreso cede? El Congreso dice, sí, le vamos a quitar la inmunidad al presidente y es el principio, digamos, de la caída. Y aquí, incluso cuando hay unos intentos de presionar, el Congreso no escucha. Es que yo creo que ahí es importante lo del punto de inflexión, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso del punto de inflexión? Quiere decir que es como un momento de no retorno. Es el momento en el que la balanza se va para un lado y definitivamente ese personaje se queda solo o no. Sí, yo creo que en Colombia, a pesar de toda la evidencia que hubo, por ejemplo, en el proceso 8000 o en otros procesos que ha habido contra otros presidentes, no hubo nunca tal capacidad de presentar las pruebas, porque pueda que las pruebas existan, ¿sí?
pero es que yo creo que las redes sociales también permitieron que las pruebas se conocieran muy rápidamente, es decir, el flujo de información que hubo de todas las pruebas produjo un efecto avalancha que dejó solo completamente al presidente y sin maniobra política, ¿sí? Aquí todavía no ha pasado. Aquí, digamos, la capacidad de anticipación de esa clase política es muy fuerte, y entonces antes incluso de que estén siendo atacados, ya pueden decir, eso es un ataque político, desvirtuarlo, dejarlo sin piso, unirse a los sectores tradicionales que tradicionalmente los mantienen y no llegar al momento de inflexión. Entonces nunca alcanza a ver esa capacidad de generar que la balanza se vaya para el otro lado. Yo creería que es posible que en algún momento ocurra, ¿sí? Pero digamos, nuestra clase política en ese punto es muy sofisticada. Es una clase política con una capacidad de prever las cosas muy fuerte, y desde el principio están ya desvirtuando los ataques. El éxito de la Administración de Justicia es que se den los dos principios más importantes de la Administración de Justicia, que es la independencia y la autonomía. En Colombia, la independencia y la autonomía de la Administración de Justicia es nula. Los vasos comunicantes entre la clase política dirigente y los magistrados o quienes administran justicia son más que evidentes. Están muy cooptados. Entonces, es muy difícil que un juez, un magistrado, se sienta libre para administrar justicia porque sabe perfectamente que debe su cargo, que tiene una relación política que lo ata. Fernando, cuando uno mira el mandato de esta comisión, uno ve un nivel de injerencia, o sea, hay casi que una sustitución de la rama judicial en Guatemala, ¿o no? Sin duda, y es un tema de soberanía que afecta mucho la sensibilidad de cualquier país. Pero es algo que esta señora Thelma Aldana, tal como lo planteaba Pedro Cruz, supo explotar a su favor. Entonces supo usar, digamos, la presencia internacional para fortalecer la rama judicial y no debilitarla. ¿Qué conclusiones puede uno sacar de las presencias internacionales en estos casos? Objetividad, una objetividad probada en derecho, más que en derecho en teoría y en filosofía del derecho, siempre está la discusión de qué pasa cuando un observador extranjero, ajeno a una discusión, sin contaminar las realidades sociales de una sociedad, analiza una situación dada, cualquiera. Es más objetivo, es neutral, ¿sí? Es eficiente, es un ideal. Sí, el problema del juez, el juez tendría que apartarse para poder administrar justicia. Eso casi nunca se da, porque nosotros necesitamos tener jueces que sean de nuestra rama, de nuestra formación. Pero ese es un caso maravilloso de un juez que viene de fuera, que tiene la capacidad de ver desde fuera con perspectiva lo que está ocurriendo y es eficiente. Lo irónico del caso es que está afuera porque nosotros no lo quisimos, ¿sí? Y porque el trabajo que él estaba haciendo acá no era bien visto, lo que demuestra que es necesario salir para poder ver con perspectiva en derecho, porque cuando usted está adentro tiene una resistencia natural. Pero es curiosa esa neutralidad, está un poco en el deber ser, porque muchas veces se tilda precisamente la acción de varias organizaciones internacionales porque tienen unos intereses ocultos, precisamente defendiendo sus determinados Otto Pérez estados. Molina dice hoy, en su defensa, es que esto es manejado por Estados Unidos. Sí, exactamente. Que quería derrocarlo de una manera... Sí, hay una situación muy complicada porque tú puedes tener, llamémoslo, un activismo jurídico, ¿no? Importante, proactivo y con un fundamento social grande. Y yo diría que es una situación, llamémoslo, que ha llegado a un límite también para la comisión, porque esto no puede ser algo permanente para Guatemala, ¿no? Sí. Tener una comisión encima, entonces tendrá que haber cambio. Y de aquí en adelante solo puede, este fue, digamos, como de aquí en adelante tiene que ser para abajo, porque no, es su mayor éxito. Exactamente, y tendremos que seguir, por supuesto, misiones electorales y otras observaciones, pero es el punto, yo creo que más alto de la comisión. Nos quedamos sin tiempo, les voy a hacer una pregunta de sí o no. ¿Ustedes creen que esto tiene potencial de extenderse en América Central? Sí, ya lo está haciendo Ya lo está haciendo el caso de Honduras. Sí, está tomando cuidado el resto de países.
Sí, sin duda. Entonces sí estamos ante una primavera, que puede terminar como la árabe, pero sigue siendo primavera por el momento. Pues con las restricciones del pasado histórico, los regímenes de los cuales estábamos hablando, porque en la primavera árabe hablamos de regímenes fundamentalmente autoritarios, y aquí diríamos más bien, en el caso guatemalteco, un régimen híbrido porque tiene una herencia autoritaria bastante fuerte. Entonces, entre democrático y autoritario en ciertos esquemas, por ejemplo, en la forma de atender la inseguridad en el país, es pertinente o todavía es recurrente la tortura, estos temas de desaparición forzada, de limpieza social, todo este tipo de cosas que están muy heredadas del tiempo del conflicto armado. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Les repetimos, Leopoldo López ha sido condenado a 13 años en Venezuela. Por supuesto, aquí en Hashtag Internacional, en próximos programas, ustedes verán gente que estará a favor de la condena, gente que estará en contra de la condena, pero yo, Laura Gil, como columnista del Tiempo, como directora de este espacio, realmente le expreso mi solidaridad a Leopoldo López y su familia. Los invitamos a ver los blogs de Canal Capital, donde encontrarán un resumen y un análisis de este programa. Les avisamos cuando será publicado en nuestra cuenta de Twitter. Nosotros los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.